Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Melinda Moreno Lloví y esta es mi lección a mi examen del ciclo número 1. La lección escogida fue la lección número 15, que nos dice más allá del tema, más allá, más allá de qué o cómo. Cuando hablamos de qué, o sea, hablamos de un texto, un concepto o incluso una definición. Cuando hablamos de cómo, hablamos de procedimientos, procesos y actividad. Eh, con base en preguntas, es una estrategia para obtener información de la experiencia de lo que podemos seguir aprendiendo día a día. Usar preguntas con el qué o con el cómo ayuda, sin duda. El conocimiento de conceptos y procedimientos, aunque también es importante llegar a la reflexión sobre la utilidad, la utilidad, la importancia e incluso la trascendencia de lo que estamos aprendiendo. En algunas de estas, en algunas de estas ocasiones aprendemos lo que otros quieren que aprendamos. Sin embargo, sin embargo, eh, no es algo garantizado ni incluso recomendable, porque si seguimos con un patrón de que lo que él sabe lo sé yo y no nos ponemos como a seguir indagando, a que la curiosidad nos mate hasta hacia un punto, entonces Era lo que yo le estaba comprando con Pachita, mi mami le dijo a él que era para los difuntos. Y ya le di después de los difuntos a dar vuelta por inglés. hola, muy buenas tardes, mi nombre es Melinda Moreno y esta es mi lección al mi examen del ciclo número 1. Como elección tuve la valentía de seleccionar la lección número 15, que nos dice como tema, más allá de qué o cómo. Pensar en una base, en preguntas, es una estrategia para obtener información de la experiencia, de lo que podemos seguir aprendiendo día a día. Usar preguntas con el qué, con el cómo, ayuda, obvio, ayuda al conocimiento y concepto del procedimiento. Aunque también es importante llegar a la reflexión sobre la utilidad, la importancia y la trascendencia de lo que estamos aprendiendo. En algunas ocasiones aprendemos lo que otros quieren que aprendamos. Desconocemos para qué sirve. La importancia del nuevo conocimiento, no tenemos una visión de futuro o lo que puede llegar a significar la experiencia adquirida. En pocas palabras, en pocas palabras, en la lección de más allá de qué o cómo, la puedo resumir como que esta lección nos invita a todos a comprender que aprender no solamente está en el que saber un concepto, aprenderse un concepto, seguir mismas reglas, seguir una repetir de una manera mecánica lo que sabemos, sino que verdaderamente, y lo valioso de esto es aprender, el aprendizaje de cómo reflexionar sobre su importancia, su utilidad y la trascendencia. Muchas veces estudiamos porque otros nos indican, o sin embargo nos detenemos a pensar que para qué servirá este conocimiento, o cómo lo vamos a practicar en la vida futura. Sino que también, o sea, al reflexionar podemos darnos
un sentido más profundo de lo que de lo aprendido, conectar con teoría y la práctica y todo. Sin embargo, sin embargo, podemos decir que de esta manera, pensar más allá de qué o qué, constituye directamente el desarrollo del pensamiento crítico, porque nos permite cuestionar, valorar, aplicar lo aprendido de forma, de muchas formas, y aquí tres formas, se las voy a decir, tres formas: consciente, responsable y significativa. Es muy importante saber cómo aplicar estas, estas tres formas para que el pensamiento crítico no solamente quede en decir, sí, yo ya participé, ya hice esto, ya lo de acá y ya, con eso me quedo. No, podemos seguir entendiendo, seguir teniendo conocimiento. Podemos seguir, chicos, podemos seguir. Ahora, esta lección nos tiene una actividad que se basa en responder estas preguntas, pero podemos ir cuestionando eh, lo que nosotros sabemos. ¿Me entienden? Ahora vamos a realizarlo. Ya está realizado, pero les voy a explicar cómo se realiza. En el primer ejercicio tenemos tres preguntas. Estas tres preguntas nos las vamos a contestar de acuerdo a lo que sabemos y vamos a leer lo que tenemos aquí. Por ejemplo, primera pregunta: ¿qué es una televisión? Para mí una televisión es una pantalla plana, donde podemos ver una televisión, podemos transmitir algo o podemos informarnos de algo. Sin embargo, científicamente, una televisión es un dispositivo electrónico que recibe señales de audio y video y la transformación de imágenes, sonidos y sonidos que puede ser observada en una pantalla. Ahora, la tercera pregunta: ¿cómo funciona una televisión? Yo digo que una televisión funciona si está conectada, si la podemos este, monitorear con un control remoto, porque creo yo que va con un control remoto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo funciona? Con un botón, puede ser prendido, apagado, funciona. Pero sin embargo, científicamente nos dice que funciona mediante la recepción de señales transmitida por antenas, cables, satélites o internet. ¿Por qué es útil conocer lo que es una televisión y su funcionamiento? Yo creo que sería útil porque si en algún momento yo quisiera vivir sola y me compro una televisión, no sé cómo se utiliza y no sé para qué ni cómo, o sea, no sé. Entonces, creo yo que sería muy bueno porque uno nunca sabe cuándo debe aplicar este tipo de conocimiento en la vida cotidiana. Aquí dice que porque permite comprender cómo llegar la información a los hogares, valora la tecnología que utilizamos a diario y hacer uso más consciente de los contenidos que consumimos. Inter- Interesante. En el ejercicio 2 tenemos tres preguntas más, como siempre. ¿Qué dice? Vamos a hablar sobre el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo para mí, un ensayo, tengo entendido que es un conjunto de palabras que nos explica sobre un tema o una historia o incluso puede ser sobre un negocio, sobre algo que nosotros queremos saber detalladamente un concepto, un desarrollo y cómo termina. Pero sin embargo, acá dice que es un texto escrito en el que el autor expone y desarrolla ideas, reflexiones u opiniones sobre un tema específico o de manera argumentada organizada. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo se elabora un ensayo? Pienso yo que un ensayo lo puedo elaborar
informándome y escogiendo un tema o una idea y empiezo a escribir sobre eso y ya, para mí es eso. Pero sin embargo, acá nos dice que se elabora siguiendo una estructura básica, una estructura muy básica, porque incluso hay ensayos aún más elaborados, que dice que es introducción, presenta el tema, el desarrollo, argumentos, análisis y evidencia, y la conclusión que termina en la síntesis y la reflexión final. ¿Qué importancia tiene en la vida académica conocer lo que es y cómo se elabora un ensayo? Para mí, la importancia es de que si algún momento yo llego a tener un trabajo o llego a tener un negocio propio y necesito o quiero que otras empresas se unan a mí, tengo que tener como, escribo sobre qué es mi negocio, cómo lo voy a hacer, cuáles son la positividad o cuáles son los resultados que tiene mi negocio y asimismo termino con, pues, explicándoles o diciéndoles que para qué sería bueno para mí eso sería cómo aplicar un ensayo en mi vida académica. E incluso ahora que estoy estudiando, también no, puedo aplicarlo también haciendo un ensayo para que me entiendan sobre una idea, sobre un tema que haya elegido, cosas así. Pero sin embargo, acá nos dice que es importante porque el ensayo fomenta la capacidad de analizar, argumentar y pensamiento crítico, además de ser una de las formas más usadas para evaluar el aprendizaje de la vida académica. Algo que yo no sabía. Como reflexión tenemos estas tres preguntas que dicen, ¿qué aporta el uso de preguntas en tu proceso de aprendizaje? Pues para mí aporta muchísimo porque hay cosas que yo no sé, solamente sé lo básico, que, y que con este tipo de preguntas puedo llegar hasta tener otro tipo de opinión de acuerdo a cosas que yo desconozco. También aporta claridad, reflexión y comprensión profunda, que nos permite no solamente quedarnos con una respuesta superficial, sino que también llegar a la utilidad, la importancia y la trascendencia, como lo decía yo. ¿Cómo puedes desarrollar la habilidad para hacer preguntas? Pienso yo que solamente es como que buscar un tema y hacer una pregunta sobre ese tema. Pero no, para desarrollar esta habilidad, porque es una habilidad, saber hacer una pregunta. Incluso podemos prepararnos para poder hacer una pregunta. Puede desarrollar esta habilidad ejercitando la curiosidad, leyendo con atención crítica, reflexionando sobre lo aprendido y practicando el cuestionario constante del qué, cómo, por qué y para qué. Y como última pregunta tenemos, por qué sería un pensador crítico quien usa esta secuencia de preguntas? Tenemos claro que un pensador crítico no solo va a memorizar, sino que también va a analizar, evaluar y valorar la información. Entonces, podemos decir que un pensador crítico que pueda manejar esta habilidad de hacer preguntas podría llegar a nutrirnos a personas que no sabemos e incluso a contagiarnos de conocimiento profundo de un tema o de algo desconocido. Muchas gracias por su atención. Espero hayan entendido esta lección número 15, más allá del qué y de cómo. Y muchas gracias por su atención.